Bueno, eh, esta charla está conectada con lo que dimos hace 2 lunes pasados, que tiene que ver con esta visión que Dios está dando, que en inglés se llama Toward Jerusalem Council 2, en castellano hacia el Concilio de Jerusalén 2, tiene que ver mucho con la restauración, digamos, del pueblo judío creyente en Jesús o en Yeshua. Un fenómeno que se está dando en los últimos 30, 20 años, algo que no pasaba hace muchos siglos. Los judíos, por muchos motivos que ahora vamos a ver, estuvieron distanciados, ¿no?, del cristianismo, pero gracias a Dios se está viendo un nuevo movimiento en el mundo, inspirado por el Espíritu Santo, de reencuentro de los judíos con los cristianos, especialmente los judíos que aceptan a Jesús, o sea, también con todos los judíos, pero obviamente si algunos judíos comienzan a aceptar a Jesús, a Yeshua, para nosotros es el punto de encuentro, ¿no?, el punto central de encuentro. Así que, pero esta visión tiene muchas cuestiones, tiene una parte histórica, y por eso hemos llamado a esta charla la Iglesia y sus raíces judías. Porque uno se pregunta, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasó para que el cristianismo, que estaba basado, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, la Iglesia, de golpe hubiera esta grieta, como se dice hoy día, ¿no?, que nos separa tanto los cristianos de los judíos? ¿Cómo pasó esto, ¿no?, al punto de llegar, como vamos a ver, hasta grandes enemistades, algo impensable si uno lo mira desde la perspectiva de lo que vemos en el Nuevo Testamento? Así que la pregunta sería, ¿cómo la Iglesia perdió sus raíces judías? ¿Cómo puede ser que nosotros, teniendo el Antiguo Testamento, prácticamente la mitad de nuestra Biblia, de golpe, durante siglos, viviéramos como que no tuviéramos conexión con el pueblo judío? Al contrario, hasta enemistad. Ahora, esto no se produjo de la noche a la mañana, sino hubo un proceso que vamos a ver un poco más detenidamente. Bueno, Jesús o Yeshua vino primeramente para su pueblo escogido. Dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y no lo recibieron. Entre comillas, yo voy a hablar y después ustedes pueden hacer preguntas, así que vamos a hacerlo un poco ordenadamente, o sea que yo voy a hablar primero y después las preguntas. No me pregunten antes, así no interrumpimos la charla central, pero sí va a haber oportunidad de preguntar. Entonces, pero por su rechazo, el rechazo del pueblo judío a Jesús, toda la humanidad fue bendecida. Esto nos dice Pablo en la carta de los Romanos. Pero también nos dice Pablo, ¿será que Dios rechazará para siempre al pueblo judío? Por haberlo rechazado a Jesús en primera instancia, ¿lo rechaza para siempre? Esta pregunta la contesta Pablo y dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Pablo, en capítulo 11 de Romanos, versículo 1, todo el capítulo 11 trata este tema, pero él contesta, no, Dios no es que rechaza para siempre al pueblo judío, en absoluto. Va a haber un tiempo y un momento donde el pueblo judío se va a reencontrar con su Mesías. Dice, todo Israel será salvo a su debido momento. Y acá entramos digamos, en lo que serían los tiempos de Dios, ¿no? Por eso estamos ahora en un tiempo tan importante. El distanciamiento entre el pueblo judío y la Iglesia es un trágico desencuentro con consecuencias espirituales para ambos. O sea, ese desencuentro trajo malestar espiritual tanto al judaísmo como al cristianismo. Yeshua o Jesús era judío, los apóstoles eran judíos y toda la iglesia primitiva eran judíos. Esto fue hasta el año 66 a.C., perdón,
después de Cristo, hubo una primera rebelión de judíos contra los romanos. Hasta ese momento, los cristianos eran como una especie de rama del judaísmo, a los cuales se los llamaba los del camino. Así que era un grupo, pero que todavía iban a la sinagoga, había mucho vínculo todavía con el judaísmo. Ahora, después del año 70, cuando se produce la destrucción de Jerusalén por los romanos, empezó a haber más gentiles no judíos en la iglesia cristiana y más y menos judíos. Las comunidades iguales eran mixtas, había judíos y gentiles mezclados, ¿no? Pero se agravó con la destrucción del templo en el año 70 la dispersión, digamos, de los judíos. Y hubo una rebelión contra los romanos en el año 132 después de Cristo. Esta rebelión fue encabezada por un judío que se proclamó a sí mismo Mesías. Hubo un rabino muy importante que dijo que ese hombre era el Mesías, y por supuesto los judíos mesiánicos, o sea, los judíos que ya creían en Jesús, dijeron no, para nosotros el Mesías es Jesús, nosotros no vamos a acompañar a esta persona, aparte no nos vamos a plegar a la rebelión contra los romanos. Esto obviamente produjo un gran distanciamiento entre los judíos, digamos, no creyentes en Jesús y los judíos mesiánicos. Así fue creciendo esta separación. Después, por supuesto, los romanos echaron a los judíos de la tierra, o sea que Jerusalén dejó de ser el centro espiritual, tanto del judaísmo como del cristianismo, se dispersaron por todas las naciones, y así fue creciendo una separación, digamos, entre la iglesia gentil, no judía, y los judíos. Y se fue haciendo una separación tan fuerte que ya era difícil para un judío ser judío mesiánico. O sea, porque estabas, o eras judío o eras cristiano, pero ya la distancia se fue haciendo muy grande con lo que sería un judío mesiánico, digamos, no estaba en ninguno de los dos lados. Entonces, se le fue difícil a un judío ir aceptando a Jesús y permanecer como judío. O sea que ahí se fue produciendo una separación. En el año 306, Constantino declara al cristianismo como la religión oficial del imperio. Y que la tierra de Israel ya no era de los judíos, sino que era el imperio romano, que además pertenecía a los cristianos, por decir así, espiritualmente. Y entonces, ya con esto, más algunos concilios que reafirmaron que el cristianismo se abría del judaísmo, esto produjo una gran grieta, una gran separación entre el judaísmo y el cristianismo. Pues de los dos lados empezó a haber un grande distanciamiento. En este ambiente era impensable ser judío mesiánico, porque los dos grupos, judíos y cristianos, se fueron tomando marcadas distancias entre sí. Entonces, o eras judío o eras cristiano, pero no podía ser judío mesiánico, que es lo que estamos planteando en este momento. Bueno, después, en la Edad Media, surgen las cruzadas, donde los cristianos van hacia Jerusalén, pero desgraciadamente no solo matan musulmanes, sino matan muchos judíos. Cuando llegan a Jerusalén, hacen una gran matanza de judíos allí, lo cual realmente es muy triste, y esto queda registrado, ¿no es así? En el imaginario de los judíos, los cristianos de las cruzadas fueron y los mataron a ellos. Hubo una gran matanza en Jerusalén de parte de los cruzados hacia los judíos. Después tenemos en España, con la Inquisición y todo esto, también de vuelta se proclamó de que no podía, los judíos no podían estar en España, tenían que hacerse al catolicismo, tenían que convertirse, tenían que sí o sí hacerse católicos. Algunos de ellos fueron a América, ¿no? Como judíos escondidos, se les llamó marranos después, pero bueno,
ahí también una gran persecución del catolicismo hacia los judíos y tuvieron que, bueno, los que estuvieron ahí en Perú, ¿no? Hay un museo de la Inquisición, bueno, fue hacia los judíos una gran persecución. Esto también trajo a los judíos la sensación de que al final de cuentas, en el nombre de la cruz, a ellos se los perseguía. Por eso la cruz o Cristo les empezó a resultar como algo de gran rechazo, porque lo único que veían era que en nombre de Cristo a ellos se los perseguía. Y bueno, finalmente tenemos también el protestantismo, tuvo su persecución a los judíos. Lutero comenzó a hablar mal de los judíos y digamos, a perseguirlos, entonces el protestantismo también tuvo contra ellos. Y finalmente, bueno, en el siglo XX, el Holocausto o la Shoah, que fue, bueno, la gran destrucción del pueblo judío por medio de Hitler, pero tristemente hubo un gran silencio en toda Europa de las iglesias cristianas. Mientras los nazis mataban a los judíos, hubo muy pocas iglesias que oficialmente defendieron a los judíos. Sí hubo cristianos que en forma individual lo hicieron, y se jugaron la vida, muchos de ellos, y allí en Jerusalén hay un jardín que se llama el Jardín de los Justos. En ese jardín hay plantado un arbolito por cada persona cristiana que defendió a un judío o escondió a un judío. Ustedes pueden recordar, bueno, la lista de Schindler y todas esas personas, muchos cristianos, pero en forma individual, salvaron judíos. La institución cristiana, tanto católica como protestante, hicieron un gran silencio, cosa que está registrado, documentado en libros. Yo traje un libro de Jerusalén, que se llama La Iglesia Cristiana y el Holocausto, y ahí está registrado tristemente el silencio que hubo de parte de la Iglesia Cristiana. Así que todo esto nos lleva a una relación bastante conflictiva, ¿no es así?, entre la Iglesia cristiana y el judaísmo. Entonces, bueno, ahora yo voy a ir a una parte más teológica. No sé si con esta parte histórica hay alguien que quiera hacer alguna pregunta con respecto a esto que dije recién. Si quieren, puedo aclarar lo que yo sepa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de la historia? Algo que ustedes... Sí, ahí Vivi Aubele me está haciendo una pregunta. El libro que usted menciona, ¿está disponible a la venta? ¿Se puede conseguir en algún lado? Porque estaría bueno contar con ese. Bueno, ese libro yo se lo presté a Mary justamente, está en inglés, yo lo traje de Jerusalén, y no sé si está en castellano, me parece que no. No, en inglés no hay problema. ¿Lees inglés? Bueno, Sí. Mary dice que se puede encontrar por internet, ¿puede ser, Mary? Ah, buenísimo. Bueno, el sí, libro... En Amazon te lo venden, lo encontrás en Amazon. En Amazon, el libro se llama The Christian Church and the Holocaust, ¿no? Creo que es así el título. Un libro muy interesante y con documentación muy seria la relación de las iglesias cristianas durante la Segunda Guerra. ¿Alguien más con preguntas? Ah, apareció Gustavo Otero. Muy bien, señor. Bienvenido. No, soy Carol Duggal. Está bien. Bueno, ¿alguien más con preguntas con respecto a esto, a la historia? ¿Ustedes sabían que estos sucesos habían producido este distanciamiento entre judíos y cristianos? ¿Estaban conscientes de esto? Sí, yo creo que hemos escuchado, ¿no? Tanto de las cruzadas como de la Inquisición, como del Holocausto. O sea, todo esto fue produciendo un gran distanciamiento entre cristianos y judíos, ¿no? Un gran distanciamiento al punto tal que, digamos, era muy difícil en estos 20 siglos para un judío convertirse, era algo muy difícil, porque era como negar su identidad y muchas veces el que lo hacía, la familia lo veía como un traidor, como una persona que había traicionado, porque si los cristianos habían perseguido a los judíos, ¿cómo uno iba a hacerse cristiano, no? Era como aliarse, así que imagínense la gran distancia que ha habido entre estos grupos que nacieron juntos, porque como digo,
judíos y cristianos nacimos juntos, pero se produjo esta distancia. Bueno, ahora hay un poquito una parte teológica. Todo esto también se metió en la teología, y en la teología empezó un distanciamiento, se llamó la teología del reemplazo, porque esta teología fue de a poquito diciendo, bueno, ahora los cristianos reemplazamos a Israel, los cristianos reemplazamos a los judíos, ellos ya, chau, no están más, ahora estamos nosotros, todas las promesas de la Biblia son para nosotros, ¿no? Esto se llamó y se llama la teología del reemplazo. Esta teología distanció a la Iglesia e Israel, trayendo división, separación y odio. O sea, es una teología que reafirmó el distanciamiento entre judíos y cristianos. Rompió con las raíces judaicas de la fe y del cristianismo, porque de alguna forma fue produciendo como que ya no teníamos raíces judías, sino que nosotros habíamos superado a los judíos y no teníamos nada que aprender de las raíces judías. Se creó un ambiente para las atrocidades que fueron hechas contra el pueblo judío. O sea, ese ambiente teológico fue propicio para que en un momento también se justificara la matanza de las cruzadas, la Inquisición, los pogroms en Europa del Este, todo porque empieza en el intelecto esa idea de que no, ellos ya no están con Dios, ellos mataron a Jesús, entonces hay que eliminarlos. Toda esta idea intelectual mayormente se desarrolló en Europa, fue creando un ambiente propicio para estas matanzas. Lógicamente, el judío pasó a repudiar al cristiano porque lo vio como un enemigo, no como un amigo. O sea, no podía ver una raíz común que tenían los dos, en Jesús y en los apóstoles, sino que lo único que veían eran los cristianos como personas que estaban siempre contra ellos. Hubo en Europa varias expulsiones de judíos, tanto en Inglaterra como en España, en Rusia. O sea, en varios momentos de la historia fue como que de golpe se tomó a los judíos como chivo expiatorio, se los persiguió y muchas veces se los expulsó de las naciones. Por ello ellos han ido por distintas naciones del mundo, errando ahora hasta poder tener su tierra propia. Una cosa que decía es, bueno, ellos mataron a Jesús, ¿no? Entonces, con ese argumento se propiciaba la bronca, ¿no? Esta teología del reemplazo apartó a la Iglesia de Cristo, quien al revés puede bendecir a Israel y al pueblo judío. Y esto, vemos que ahí hay una obra diabólica, ¿no? Porque es la Iglesia de Cristo la que puede bendecir a Israel, e Israel o el pueblo judío puede bendecir a la Iglesia de Cristo. ¿Y qué hizo el enemigo de Dios? Nos separó. Produjo un distanciamiento muy grande cuando tendríamos que haber sido bendecidos unos con otros, nosotros aprendiendo de ellos, de toda la riqueza, ellos a su vez aprendiendo de nosotros, de todo lo que podemos aportar, pero bueno, se produjo esta gran distancia y esto fue una obra evidentemente del enemigo de Dios. Pero Dios se está levantando, hombres y mujeres que están bendiciendo a Israel. Hoy día hay muchos cristianos que están bendiciendo a Israel, hay mucha gente que está yendo a Israel. Hace poco el primer ministro de Israel dijo, parece que uno de los pocos amigos que tenemos en el mundo son los cristianos, porque van los cristianos a Tierra Santa y tienen mucho cariño hacia ese pueblo. Así que ahora los judíos están empezando a sentir que los cristianos ya no los odian, sino que son sus amigos. Y eso realmente está produciendo un ambiente muy positivo. El judaísmo mesiánico es importante para nosotros, los gentiles. ¿Por qué? Para restaurar las raíces judías de la fe cristiana. Nosotros necesitamos restaurar esas raíces que tenemos del judaísmo. Hay muchas cosas del Nuevo Testamento que si tuviéramos comprensión de las raíces judías, las entenderíamos mucho mejor. Lo puedo decir por experiencia propia. Por ejemplo, cuando yo leía, ustedes leían que Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, tomó el vino y dijo, esta es mi sangre.
¿ustedes qué se imaginan? Una comida, ¿no? Y que en medio de esa comida Jesús tomó el pan y tomó el vino. Bueno, no fue así. Cuando yo vi lo que era una Pascua judía, que fue ahí donde Jesús lo hizo, ahí me di cuenta del tremendo simbolismo que tiene esa Pascua judía y cómo Jesús lo que dijo, lo dijo en el momento preciso. Creo que en la quinta copa, de las 7 copas que hay, él dijo, esta es mi sangre. Cuando tomó el pan, ese pan también tenía un significado. O sea, todo eso fue hecho dentro de un contexto de una Pascua judía que de paso les recomiendo que puedan vivirla alguna vez. Porque ustedes ahí van a entender lo que Jesús hizo dentro de toda una liturgia que es la Pascua judía. Y como este ejemplo, hay muchos ejemplos de cosas del Nuevo Testamento que están conectadas con el Antiguo Testamento y nosotros tenemos una visión parcial de lo que estamos leyendo. Yo siempre digo, es como que nosotros agarramos la película por la mitad. Agarramos desde Cristo para allá, ¿no? Y sabemos algo del Antiguo Testamento, pero ellos tomaron, cuando ellos reciben a Jesús, ellos vienen ya desde el principio, desde Abraham. Y quiere decir que cuando viene Jesús se les viene una revelación y un entendimiento muy rico de las Escrituras. Yo he escuchado a muchos predicadores, y también soy predicador, pero la combinación que hacen los rabinos mesiánicos, el Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo ellos lo ensamblan, no he visto a ningún pastor ni sacerdote cristiano hacer eso. Tienen, porque es una herencia que tienen espiritual, por la cual cuando viene Cristo, ellos hacen un enfoque, un enriquecimiento muy grande, y eso a nosotros como cristianos gentiles nos enriquece muchísimo. Así que por eso nosotros necesitamos esas raíces. Por eso Pablo en Romanos 11 dice, cuando ellos vuelvan, cuando el tronco antiguo vuelva a Cristo, el mundo verá una revelación que todavía no ha visto. Lean el capítulo 11 de Romanos y se van a dar cuenta que Pablo profetizó esto, que el alejamiento de ellos en un sentido fue bendición para que los gentiles entraran, pero dice, ¿cuánto más será cuando ellos vuelvan y entonces el mundo verá esta luz? Bien, es necesario para aproximar a la iglesia gentil con el pueblo judío, es necesario aproximarnos. El mesianismo, el judaísmo mesiánico, es necesario para despertar a los judíos y hacerles darle cuenta que nosotros somos sus amigos, somos sus enemigos. Necesitamos acercarnos y que tenemos interés en Yeshua, igual que ellos. Yo siempre cuento la historia cuando la primera vez que yo fui a Jerusalén, yo vi en el aeropuerto de Milán a 3 judíos orando, mirando hacia Jerusalén. Y yo me acerqué a uno de ellos, queriendo entablar un diálogo, y yo le dije, mire, yo estoy yendo a Jerusalén para una conferencia cristiana, y queremos realmente aprender de ustedes. Bueno, el judío al principio me miró un poquito distante, pero en un momento de la conversación yo le dije, nosotros tenemos que aprender de ustedes porque Jesús era judío. Ahí se quedó duro, ¿no? Por un momento se le mezcló todos los preconceptos de 20 siglos de separación y me miró y me dijo, sí, es verdad, Jesús era judío. Y ahí empezamos un hermoso diálogo, los dos, y él terminó diciéndome dónde se reunían los judíos mesiánicos en Jerusalén. Y me dijo, me gustaría seguir conversando con usted alguna otra vez. Así que cuando ellos ven que nosotros nos acercamos con humildad y que queremos aprender de los judíos, ahí parece que se enciende una chispa de encuentro entre nosotros. La comunidad mesiánica ofrece un ambiente favorable para el judío. Una comunidad mesiánica como tiene José Levin, para el judío le es muy fácil, digamos, introducirse a esa comunidad porque tienen las prácticas del judaísmo. Entonces, no tienen que negar su identidad. El judaísmo
bíblico es la base del cristianismo y nos preserva de herejías. Justamente, si nosotros hubiéramos mantenido nuestras raíces judías, el cristianismo no se le hubiera pegado un montón de paganismo que se pegó con la cultura greco-latina. Nos hubiéramos preservado de muchas herejías que después la iglesia cristiana fue incorporando en la antigüedad y en las culturas distintas donde estuvo metida. El muro de separación entre judíos y cristianos fue quebrado por Jesús, como nos dice en Efesios, capítulo 2. Muchas personas judías tienen derecho a ser creyentes en Jesús, sin negar su identidad. Esta visión permite que ellos sean judíos sin negar su identidad y puedan ser seguidores de Jesús. Antes se le decía a un judío, bueno, si vas a ser cristiano, tenés que dejar de ser judío. Y ahora no. Decimos, seguís siendo judío, sos un seguidor de Yeshua, pero en tu propia identidad. Por medio del mesianismo, los cristianismos, podemos estar agradecidos de toda esa riqueza espiritual. El judaísmo mesiánico es muy bueno para los judíos, porque el pueblo judío es escogido entre las naciones y es un pueblo que va a encontrarse con Jesús y va a ser una luz para las naciones. El pueblo de Israel es una luz para las naciones por muchas cosas, pero cuando conozcan a Jesús va a ser más luz todavía a las naciones, como está sucediendo ahora. El judío, cuando se convierte, puede seguir siendo judío, como acabo de decir. Los judíos mesiánicos son un puente para la comunión entre los judíos y los cristianos. El judío mesiánico es el puente que encontramos entre judíos y cristianos. Y dicho sea de paso, cuando estuve en Jerusalén en una iglesia de judíos mesiánicos, ¿saben lo que vi? Vi también que había árabes ahí. O sea que en Jesús se van a encontrar los judíos, los árabes y los gentiles cristianos. En Jesús se va a producir el encuentro. Y ya hay comunidades judías mesiánicas donde hoy en Israel hay gentiles, hay judíos y hay árabes también. Así que vemos en Cristo, se caen todas las barreras que han dividido a estos pueblos trágicamente durante siglos, donde ha habido guerras y matanzas, ha sido un gran desencuentro. Me acuerdo, estábamos con José Levin, que es rabino mesiánico, amigo mío, que está acá en Buenos Aires, pero yo lo fui a visitar en Israel. Y me acuerdo que fuimos a Nazaret, al lugar donde nació Jesús. Y allí está una iglesia y una casita que se cree que es la que, donde se crió Jesús en Nazaret. Y ahí nos pusimos a orar los tres. Y era José, un judío, yo un gentil, y el que nos guiaba era un árabe cristiano. Y nos pusimos a orar, y un poquito nos quebrantamos los tres porque dijimos, 20 siglos de desencuentro, 20 siglos de matanzas. ¿Y qué tiene que ver Jesús de Nazaret con esto? ¿Qué tiene que ver Jesús de Nazaret con la matanza de judíos, con la matanza de árabes? ¿Qué tiene que ver Jesús de Nazaret con la matanza de católicos con protestantes? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver con todo eso. Por eso esta visión es el gran reencuentro. Y dice esta visión, tenemos que ir a la primera herida. ¿Cuál fue la primera separación? De gentiles con judíos. Después vinieron todas las otras separaciones. Catolicismo con protestantes, la iglesia ortodoxa se abrió, las cientos de grupos evangélicos que hay, cada uno con su teología. O sea, pero la primera herida, ¿cuál fue? Fue cuando los cristianos gentiles dijeron no tenemos nada que ver con los judíos. Esa fue la primera herida y por eso esta visión nos dice que se tiene que sanar esa primera herida para que Dios pueda sanar todas las otras heridas. Por eso es tan importante. A través del mesianismo, los judíos pueden agradecer a los cristianos. Pueden agradecer a los cristianos por recibirlos, por tratarlos bien, por llevar las buenas nuevas a los judíos no mesiánicos.
los cristianos tienen también la habilidad de que pueden hablar de Jesús a los judíos si encontramos la forma, ¿no? Porque algunas veces para un judío mesiánico le es difícil por ahí hablar con un judío porque lo ve como un traidor, pero un cristiano hay veces que tiene más libertad. Así que los gentiles, eso nos dice José Levin, tenemos una llave especial para hablar a los judíos. Así que aprovechemos para hablar con ellos. Y bueno, esto es más o menos una primera aproximación a este tema, al tema importante de la relación de la Iglesia con los judíos y cómo el judaísmo mesiánico es una nueva expresión que está llevando a todas partes del mundo esto, porque esta visión se están abriendo grupos de oración en muchas partes del mundo. Después María nos puede mostrar quizás algo con respecto a cómo se está graficando esta visión hoy día por medio del encuentro de gentiles y judíos. Quizás María nos podés pasar algo, algún video, algo, y después pueden hacerme preguntas. Ahí María, tengan uno, sí, estoy acá, un vamos a segundito de ver, paciencia, que vamos vamos a a ver ver unos algún video. videos y mientras ustedes vayan pensando preguntas que me quieren hacer con respecto a este tema. Les comento que esta visión de TJC2 fue fundada por Marty Waldman, que es un rabino mesiánico, y a partir de allí se formó un consejo a nivel mundial de 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles. Este consejo se junta una vez por año y entonces allí van viendo cómo se puede expandir esta visión a distintas partes del mundo. Ellos están fundando grupos de oración en África, en Asia, en América, en Europa, así que siempre esta visión va acompañada de grupos de oración, ¿no es así? Que van acompañando la visión. Por eso es muy importante esta parte, ¿no? Y por eso nosotros nos reunimos como grupo TJC2, nos reunimos antes una vez por mes, ahora por Zoom, nos reunimos a orar, a hacer oración juntos una vez por semana. Así que bueno, si hay alguien de ustedes que está interesado en orar, especialmente por esta visión, bueno, coméntenos a mí o a María para que podamos integrarles, ¿no? A ser parte de esta visión, que es una visión abierta. Nosotros tenemos también un vínculo con pastores evangélicos, sacerdotes católicos, tenemos contactos, ¿no? Con personas que quieren seguir en esta visión y quieren, básicamente, la visión es el reencuentro de judíos con cristianos. Bueno, acá tenemos algunas fotos, algunas imágenes que María va a estar pasando. Quiero pasarles ahora el videíto, pero no estoy pudiendo bajarlo, así que ya estoy en esto, ¿eh? Bueno, Un poquito de bueno, paciencia, sí. porque lo tenía ahí en puerta, pero se me fue. Bueno, si quieren, vayan formulando alguna pregunta, algo que les quedó por aclarar, por favor, pregunten o así podemos. Agustín, Sí, me sí, parece Mary. que te equivocaste el nombre del libro. El Ah, libro me sí. parece que es The Holocaust and the Christian World. Ah, ok. The Por lo menos es el Holocaust. que me prestaste a mí. Sí, sí, el que te presté a vos, sí, sí. Sí, 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 The Holocaust and the Christian World. The Yo le, Holocaust. le Sí. pasé a María en privado todos los datos del libro, cualquier cosa para que lo distribuya. Ahí Bueno, por el bueno, chat. sí. Sí, es un libro muy bueno, está en inglés, ojalá algún día lo podamos traducir al castellano, pero realmente es un libro con mucha documentación muy importante, sí. Está en Amazon y está en el sitio Bueno, de estamos listos para Elian Vayan también. Sí, sí, vamos con las imágenes ahora. un videíto.
Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos en un lugar histórico, la Plaza de Mayo. Aquí tenemos la Casa Rosada. Este es un video de propaganda de TJC2. Ahora vamos a ver algo que es un poco cómo se lleva a cabo este encuentro de judíos mesiánicos y gentiles. Acá tenemos una reunión, una oración de pedido de perdón. ¿Lo pueden ver? No. No. Ahora ahí lo están viendo, me parece. Ahora va a empezar a verlo. Ahí va. Ahí. Voy a explicar un poquito, Agustín, las fotos. Sí, explica, sí. Esta es una reunión de difusión de la visión, donde invitamos a hermanos judíos mesiánicos para que dieran su testimonio de cómo llegaron a conocer a Jesús. Algunos de ellos empezaron en iglesias evangélicas, tuvieron algún rol, y luego el Señor los fue llevando a buscar sus raíces y a practicar la fe en Yeshua, en Jesús, como judíos, con la Biblia Reina Valera. Algunos de ellos conocen el idioma hebreo, algunos de ellos conocen Israel, algunos viajan seguido, y acá tenemos 5 personas. Hay un matrimonio, hay una joven hija de papá judío, una señora judía de papá y mamá, y acá también, en este caso tenemos 2 mujeres judías que estuvieron en sinagoga con familia ortodoxa. Y ambas conocieron a Jesús y empezaron a buscar a una iglesia para poder conocer más, y el Señor fue preparando el camino hasta que en Argentina se abrió un espacio serio donde hay judaísmo mesiánico, y esto es el Centro Mesiánico de Derech Emuná. Acá tenemos una reunión donde vemos al rabino Lewin, que el pastor Agustín estuvo mencionando. El rabino Lewin es el que dirige el Centro Mesiánico de Derech Emuná, y acá tenemos realmente judíos y gentiles en otro momento de pedido de perdón, especialmente acá tenemos un matrimonio católico que sintió en su corazón de pedir perdón por todos estos desencuentros de los cuales habló Agustín respecto del pueblo judío, y acá hubo un tiempo de perdón, de arrepentimiento, y tenemos acá sacerdote católico, a un líder anglicano, el rabino Lewin. Acá tenemos a un pastor evangélico de Hermanos Libres de Mendoza, hermanos católicos, y el pastor Agustín. Esto fue en septiembre de 2019, así que es bastante reciente. Acá tenemos un espacio de oración espontáneo, donde está el rabino Lewin, y estamos orando por la unidad de judíos y gentiles. Esto es en el año 2017, y acá vemos personas judías y personas gentiles que visitan el templo, y se comparte la reunión, se comparte las oraciones, la alabanza y demás. Por supuesto la palabra, que es la palabra que se lee en la Biblia Reina Valera, la versión 1995. Eso es una gran pregunta, ¿de qué Biblia leen los judíos mesiánicos, ¿no?
Acá tenemos otra instancia en marzo de 2019, donde tenemos algo también espontáneo, un tiempo de comunión, de tomar café. Acá hay caras conocidas, acá tenemos hermanos judíos mesiánicos, muchos de estos gentiles tienen una carga, por supuesto, todos tienen carga por Israel, tienen un amor especial por Israel. Algunos estudian, para algunos fue la primera vez, como esta joven fue la primera vez que vio judíos mesiánicos, así que es toda una experiencia, cada uno vive la experiencia como Dios va dirigiendo la situación. Esto es un Kabbalat Shabbat en el templo del centro mesiánico de Erech Emuná. Acá tenemos el Hassan, que es el músico, que toca las alabanzas y canta en hebreo. Acá tenemos el espacio donde se guarda la Torá. Acá está el rabino haciendo su sermón. Y acá se pasan las canciones en hebreo y también en español. O sea que hay canciones que son en hebreo-español, otras que son solamente en español. Y acá tenemos juntos, estamos judíos y mesiánicos, judíos mesiánicos y creyentes gentiles, pensando en gentiles como los que no somos judíos. Por supuesto, ya al no ser paganos, no somos gentiles en el término estricto, en el sentido estricto. El término gentiles es el opuesto a judíos porque no somos de la nación judía, sino que somos del resto de las naciones. En hebreo es goim, y es una palabra que no aparece en la Biblia, pero en la traducción es gentil. Y gentil es nación, nosotros somos naciones. Nosotros nos quedamos como naciones dentro de este templo, nadie está buscando ser judío, y los judíos permanecen en su identidad, y los gentiles permanecemos en nuestra identidad. Eso sí, por ejemplo, en esta reunión hay un espacio, en este edificio, en esta sala, donde cada persona, cada hombre que entra, se le entrega una kipá para que, por respeto al lugar, use una kipá, ¿no? La kipá, por supuesto, la usan los judíos, no los gentiles, pero cuando los gentiles van a un templo mesiánico o un templo judío, se le da una kipá. Y acá tenemos, por ejemplo, una reunión de judíos y gentiles. Entonces, esto es un momento también de difusión, un evento de difusión de la visión, y acá tenemos al rabino Lewin, que estamos acá compartiendo en un templo ortodoxo occidental de la zona de Palermo. Acá tenemos el líder de esa congregación, que es el presbítero Enrique Víquez-Baker, el pastor Agustín, y un pastor pentecostal. Acá tenemos judíos y gentiles. Bueno, y ahora les vamos a mostrar, para que vean un poquito el alcance de la visión. Mientras tanto, Agustín, podés ir compartiendo alguna cuestión más, yo voy a seguir compartiendo. Bueno, acá están viendo quizás lo que se está plasmando en forma práctica, lo que hemos hablado, ¿no? Porque, digamos, de nada valdría hacer todo este raconto histórico del triste desencuentro de cristianos y judíos si no estuviéramos haciendo algo para cambiar eso, ¿no? Así que yo creo que se está cumpliendo lo que dice en Romanos 11, Pablo, de que el tronco antiguo de Dios, que es el pueblo judío, está volviendo. Nosotros, dice Pablo, somos las ramas injertadas, los no judíos, pero dice que el tronco antiguo en un momento determinado Dios lo va a restaurar. Y ya estamos viendo el comienzo de todo esto. Hay en este momento en Israel unos 100 grupos de judíos mesiánicos, son grupos pequeños algunos, pero son 100 grupos que están diseminados por Israel. También hay judíos mesiánicos en Estados Unidos, en Rusia, en Latinoamérica, en distintos lugares. Pero bueno, lo importante es que en Israel se está viendo esto. Y claro, no pueden ir a la calle a proclamar, pero pueden hacer sus reuniones y tienen conversaciones con sus compañeros de trabajo, sus familias, y realmente hoy día
el judaísmo mesiánico está presente en Israel y es ya una fuerza que es reconocida, ha habido reportajes en televisión, así que, bueno, ahí está implantada una semilla que Dios está haciendo en aquel lugar, ¿no? Es interesante porque en un momento determinado los judíos comenzaron a volver a Israel y claro, lo que no se dieron cuenta cuando los traían de vuelta a Israel, de Rusia, de Polonia, de Etiopía, es que algunos de estos judíos habían aceptado a Jesús, o sea que eran judíos mesiánicos. Claro, los judíos ortodoxos cuando se dieron cuenta de esto, dijeron, no, no, ellos no son judíos, no queremos que estén acá, querían echarlos de Israel. Y hubo una gran discusión en el Knesset, el Parlamento judío, pero al final resolvieron que ellos eran judíos y que podían quedarse en Israel. Así que, sin darse cuenta, ellos solos importaron un montón de judíos mesiánicos que ahora están reunidos, hay congregaciones judíos mesiánicos polacos, judíos mesiánicos rusos, latinos, etíopes, hay judíos mesiánicos de distintas procedencias del mundo que están dando testimonio de Jesús en este momento. Así que es muy emocionante. Yo pude estar en 2 o 3 de esas congregaciones y realmente hay un espíritu y un ánimo muy lindo. Así que, bueno, acá tenemos lo que dice TJC2, es una visión para restaurar y sanar no veo qué dice ahí, porque tengo a alguien, la relación entre creyentes judíos y creyentes gentiles, que data de los primeros siglos de la Iglesia, y es preciso hacerlo primeramente a través de la humildad, oración y el arrepentimiento. Es en primer término una iniciativa de oración. Así que todo esto se puede mover porque hay grupos de oración. Imagínense que 20 siglos de separación no pueden caerse fácilmente. En el primer concilio, los creyentes judíos dijeron, lleven el evangelio a los gentiles, sin que ellos tengan que ser judíos. Pero en el segundo concilio, que todavía no se ha producido, pero vamos hacia él, será al revés. Los creyentes gentiles diremos a los creyentes judíos, ustedes pueden ser judíos sin tener que hacerse gentiles y no tienen que negar su identidad. Bueno, acá está una foto de la Comisión Internacional que se reúne una vez por año en Jerusalén. Allí hay 7 representantes de distintas iglesias cristianas, tanto hay iglesias protestantes, ortodoxas, católicas, anglicanas, hay 7 judíos mesiánicos allí. Así que ahí podemos ver la representación que se produce una vez al año y que tiene distintos líderes del mundo en sus distintas iglesias. Acá tenemos... Ahí está de vuelta. Sí. Este es el rabino Marty Wallman, que recibió la visión, que dirige una congregación en Dallas que se llama Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Y este es el sacerdote Peter Hawken, teólogo de la visión, que partió con el Señor hace unos 3 años, 2017. Y el resto, acá tenemos un sacerdote, un líder ortodoxo de la ortodoxia oriental. Acá tenemos un hermano judío mesiánico, teólogo. Este varón empezó en una iglesia evangélica y su pastor, que entendía las raíces hebreas de su fe, lo animó a que él buscara las raíces de su fe y terminó trabajando y estudiando el tema mesiánico de la fe cristiana. Y acá tenemos un líder también de Europa, de TJC2 Europa, Fichtenbauer, que es también católico, y que él mismo confesó que era nazi de niño, porque había sido, digamos, enseñado el nazismo en su propia familia. Y el Señor lo llevó por un camino de arrepentimiento y finalmente abrazó las raíces hebreas y sigue, por supuesto, siendo católico, pero tiene un total diálogo con toda la comunidad judía mesiánica. Es decir, que todos estos líderes tienen un diálogo con la comunidad judío mesiánica y no solamente
con la comunidad judío-mesiánica, sino también con las diferentes expresiones de la comunidad gentil de la fe, o sea, los que no son judíos. Acá tenemos tres, quizás vos querés, ¿los reconoces, Agustín? A Brian Cox, acá. Sí. Brian Cox es el pastor de la iglesia anglicana de Estados Unidos, el que está a la derecha. Después el del medio creo que es un pastor árabe, que estuvo acá en la iglesia de Devoto en Buenos Aires. Ujú. Y el tercero creo que es un suizo, es un pastor de Suiza, de una iglesia evangélica. Sí, Así que ahí sí. tenemos personas de distintas iglesias, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas que quieran hacer con respecto a este tema, con respecto a lo que yo hablé. Yo te puedo hacer una pregunta, Agustín, no sé si, Sí, si viene o no al caso. sí, decime. Viste que los judíos esperan la era mesiánica como una era de no guerra, digamos, no conflicto. Sí, No quiero decir una cosa que no sea exacta, ¿no? Pero esa es la era mesiánica que esperan. ajá. ¿Cómo, cómo se ensambla para un Sí. judío mesiánico en su teología o, digamos, cómo no entra en choque, digamos, es esa creencia, digamos, y la aceptación del Mesías? No sé si me Sí, explico. sí, no, te entiendo y te lo voy a graficar con una experiencia que tuve personal. Yo estaba recorriendo Jerusalén, iba con un guía que era judío, ¿no? Y entonces él me dice, nosotros estamos esperando que el Mesías vuelva, va a volver por allá, por ese monte, ¿no? El monte, el monte de Sión, como es el monte de El los Monte de los Olivos. Olivos. Ujú. Entonces yo lo miro y le digo, bueno, nosotros creemos lo mismo. Entonces me mira sorprendido, ¿no? Digo, la única diferencia es que nosotros creemos que él vino la primera vez y ahora va a volver por segunda vez. Ustedes creen que va a volver quizás por primera vez, pero van a reconocer que es Jesús. O sea que en última instancia, Mary, la era mesiánica que esperan ellos es la misma era mesiánica que esperamos nosotros, porque nosotros también, Jesús habló de su segunda venida y de la implantación del reino de Dios en la tierra. Ahí tenemos el Monte de los Olivos, ¿no? Que está frente a Jerusalén. Entonces, en realidad, no hay un conflicto, sino que simplemente ellos, la única diferencia es que no reconocieron a Cristo en su primer venida, pero lo van a reconocer a la segunda venida. Dice, creo que en el libro de Zacarías o Isaías, dice, ellos cuando vean al Mesías venir, van a reconocer al que traspasaron. O sea que van a darse cuenta que el Jesús que ellos crucificaron es el Mesías de ellos que está volviendo. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Pero eso es muy interesante porque ahí nos damos cuenta de que estamos mucho más cerca de lo que creemos. O sea, porque simplemente es como que ellos les falta una parte, que es la que tenemos nosotros, pero al final nos unimos en la misma visión, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta de lo que hablé, de lo que estuve enseñando antes? ¿Algo que quieran saber o preguntar? Bueno, parece que fue muy claro, si no hay ninguna pregunta. Me alegro que lo hayan entendido tanto esto, porque esto es algo relativamente nuevo y digamos, sí. ¿Hay alguien que está hablando?
Hola. Bueno, como decía, esto es relativamente nuevo, por eso muchos cristianos quedan sorprendidos cuando les decimos que hay un judaísmo mesiánico. Dicho sea de paso, cualquiera de ustedes puede visitar el templo del rabino José Levi. También hay videos que él pasa por YouTube. Así que si tienen curiosidad de saber cómo es una congregación de rabinos mesiánicos, aquí en Buenos Aires, en la calle Sarmiento, ¿al cuánto es? Sarmiento, ¿cuál es la numeración de Sarmiento? Agustín, ahí lo estoy posteando en la Ok. pantalla. Bueno, allí ustedes pueden visitar y van a ser muy bien recibidos por el rabino José Levin, que es un amigo nuestro, que realmente él tuvo una conversión muy importante como judío a Jesús, llegó a reconocer a Jesús como su Señor, y bueno, allí ustedes pueden ver un culto, ellos celebran el Shabbat, comienzan el día viernes con el culto y terminan el día sábado a la tardecita, porque el sábado es el día que los judíos respetan, ¿no? Como el día de descanso, así que ellos como judíos mesiánicos cumplen también con eso. Pero es muy interesante y sus enseñanzas son muy profundas. Ahí apareció Carol. Hola, Carol. Hola, Agustín. Así que esto es un poco el panorama. Si ustedes quieren, bueno, María les puede mandar material escrito sobre esto, tenemos material escrito, también hay videos. Ahora acaban de traducir, María y mi hijo acaban de traducir una conferencia muy interesante que se produjo en Roma, donde había líderes mesiánicos y líderes gentiles en un diálogo muy bueno, así que ese material también va a estar a disposición. Sería cuestión de que María tenga todos los mail o los WhatsApp de ustedes. Yo no sé, María, si vos tenés los mail o los WhatsApp de toda la gente que está en este momento acá escuchando. Mira, puedo conseguir algunos, otros seguramente están ligados a las otras intercesoras de TJC2. Creo que sí podemos conseguir todo para enviarles un PDF o 2 PDFs y videos y demás. Bueno, Incluso bueno, algún apunte sobre el tema de hoy, sobre las raíces hebreas de la primera iglesia. sí, sí, hay material escrito muy bueno por profesores realmente destacados que hablan estos temas, ¿no? De hecho, mi punto de referencia son estos libros que se han escrito y que son muy, muy buenos, muy pedagógicos, muy claros, ¿no? Hay profesores de teología, profesores de seminario que han estudiado este tema de forma muy detallada. Por ejemplo, la importancia de las fiestas de Israel, hay toda una enseñanza sobre las fiestas de ellos, el significado de esas fiestas. Bueno, digamos, y mucha gente cristiana en el mundo entero está yendo a Israel, eh, y ahí están muchas veces tomando seminarios y aprendiendo de las cosas del judaísmo. Así que hay un despertar y una inquietud genuina con respecto a todo el tema de Israel. Y muchos, bueno, se están enterando de que hay un judaísmo mesiánico, cosa que muchos no sabían que existía, ¿no? Así que esto es muy importante como movimiento en el mundo hoy, está sucediendo esto, ¿no? Agustín, Bueno, sí, perdón, hay una invitada, Nora, bienvenida Nora. Si querés presentarte, está haciendo una pregunta. Nora, no la veo. Sí, está con la pantalla apagada, pero por ahí podemos escuchar la voz o escucharla. Bueno, No tiene pantalla, pero la pregunta es, ¿ustedes están guardando el Shabbat como lo manda la Torá? Mi nombre es Nora y es la primera vez que entro a esta charla. ajá. Mirá, los cristianos gentiles no tenemos obligación de guardar el Shabbat. Eso corresponde más a los judíos mesiánicos. Pero si hay algún, digamos, cristiano gentil que quiere hacerlo, bueno, lo puede hacer.
no está mal, al contrario, guardar el día sábado es una muy buena cosa, pero digamos, el movimiento TJC2 pone en claro que los gentiles no tienen obligación de hacer las prácticas judías. Entonces nosotros eso dejamos libertad a cada persona, ¿no? Pero realmente el que sí tiene obligación de hacerlo es el judío, porque él es judío mesiánico, ¿no? Pero bueno, hay personas gentiles que también quieren cumplir el Shabbat. Esto en la congregación de José Levin hay gente que es gentil, y bueno, ellos hacen esa práctica, ¿no? Así que yo diría que no es obligatorio para el gentil hacerlo, pero si hay un gentil que quiere practicarlo, tampoco está mal. Digamos, es hay bendición también en hacer eso. Es un poco, leía un libro de que, digamos, los judíos son como el tronco y nosotros estamos injertados, ¿no? Entonces, algunas veces los injertados, que somos los gentiles, podemos recibir bendición de ese tronco, ¿no? Podemos recibir, por ejemplo, nosotros, no hay una práctica en el Nuevo Testamento específica con respecto al diezmo, por ejemplo, es algo que practicaban los judíos. Pero bueno, nosotros como gentiles podemos de alguna forma aprovechar esa bendición que tienen los judíos y podemos practicar el diezmo, que realmente hay una bendición en hacerlo. De vuelta, para los gentiles no es obligatorio, pero las iglesias gentiles que practican esto realmente tienen una bendición de parte de Dios. Así que esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Nora. Bien. Nosotros acá en casa sí celebramos el Shabbat y nos ha dado mucho resultado en cuanto a las bendiciones del Señor. Ajá, Incluso también el diezmo. ajá, El diezmo, las ofrendas, así como lo hacen los judíos. claro. Por eso les preguntaba si ustedes también guardaban el Shabbat Claro. o lo hacían o lo hacen como ellos. Bueno, por eso ya te respondí que Sí. no es obligatorio, pero si alguien lo quiere hacer, realmente coincido con vos que puede ser de bendición, ¿no? Conozco pastores que practican el Shabbat y son bendecidos por hacer esto. Hay otros pastores que no lo practican, así que en esto, digamos, no podemos ser rígidos con este tipo de mandamiento, ¿no? O con este tipo de práctica sería más, ¿no? Y para el judío ciertamente es obligatorio. Sí, para ellos sí. Eso fue un poco lo que se debatió en el primer concilio de Jerusalén. Se debatió esto, porque allí justamente los cristianos judíos, digamos, estaban debatiendo si los gentiles tenían que hacer todas las prácticas judías. Y en el primer concilio justamente se resolvió que no, que debían las cosas de no comer carne a los ídolos, ni tener relaciones sexuales de fornicación. Los gentiles de la mayoría de las prácticas judías. Entonces, eso marcó, digamos, un momento histórico en la cristiandad, ¿no? Está muy buena la transmisión. Bueno. Bueno, a ver una pregunta, Mónica. No, mira, no era una pregunta, era un pedido, si por favor podían volver a enviar el mail, mostrar el mail y el número de María, el número de ella, por favor, que no alcancé a copiarlo. Bueno. Sí, María te lo puede mostrar. Ahí hay una página web. 34. Uy, 34, se me fue de nuevo, 34. Yo te lo paso, Mónica. Bueno, gracias. Ahí está de nuevo. Es el mail y el teléfono. Gracias, Nosotros vamos a estar haciendo cada 15 días estas charlas, así que ustedes pueden participar. En 15 días vamos a ir viendo distintos temas
pueden también decirle a gente conocida o amiga que quieran participar. Así que bueno, esta no es la última charla ni la última reunión. Maravilloso. Esperamos con estas charlas informativas, lo hacíamos antes en una reunión, que nos reuníamos en una iglesia, pero ahora, bueno, con la pandemia tenemos que utilizar el Zoom, ¿no? Así que por medio de esta tecnología vamos a seguir difundiendo esta visión, y ustedes pueden a otras personas invitarles a que entren a esta reunión, así cada 15 días podemos ir ampliando, charlando, preguntando, así que bueno, ustedes pueden hacer partícipes a otros, les damos la bienvenida, y entonces, bueno, vamos a continuar. No es esta la última charla, solamente que esta vez tocamos este aspecto. Hay muchos aspectos para tocar, hay muchas cosas muy interesantes para poder ir hablando, cosas que nos enseña el judaísmo mesiánico, y cosas que tenemos que ir nosotros aprendiendo, ¿no? Así que esto les aclaro para que si hoy no tienen todas las preguntas, bueno, dentro de 15 días nos vamos a volver a reunir. Así que yo no sé si hay algo más que mostrar, o ya podemos ir cerrando. ¿Cómo quieren ustedes? Quizás, Agustín, si me permitís, podríamos invitar o por lo menos abrir el espacio para a los que les interese experimentar un tiempo de oración, de lo que significa la reconciliación, de lo que hemos estado hablando, de todos esos desencuentros. Nosotros nos juntamos a orar ahora por Zoom, por videochat, por teléfono, como sea, pero bueno, ahora estamos usando estas aplicaciones, donde nosotros presentamos estos motivos, y tenemos tiempos de oración respecto de, específicamente de esa primera herida de la cual habló el pastor Agustín. Y realmente, ahora no es el momento sería como hablar de otro tema dentro de la visión, pero es el tema, el combustible es la oración intercesora. Entonces nada más, si quizás podíamos invitar si alguien tenía ganas de sumarse alguna vez, experimentar la oración intercesora de reconciliación, ahí hemos mostrado algunas fotos, puede escribir a ese mail, o llamar por teléfono, o contactarme por Facebook, y lo podemos organizar, ¿no? Como algo, no es un compromiso ni ninguna obligación, pero entendemos que es en la oración donde Dios revela esa responsabilidad y esa convicción de que debemos hacer un paso hacia la reconciliación práctico, que es orar y reunirnos. Amén. Así que quizás podemos invitarlas, bueno, hoy son todas chicas, a veces hay algún varón, pero bueno, ya acá hay un grupo de intercesoras, como Julieta, que acaba de retirarse, no está todavía Julieta ahí, Gaby de Mendoza, Nancy de Perú, hola Nancy de Perú, Lili, que está con la pantalla apagada, bueno, Pastor Agustín, por supuesto, Ceci, que es de Mendoza, pero alguna vez ha experimentado oración, porque su iglesia, su pastor, el pastor Tosoni Lucas, tiene una carga importante por el pueblo de Israel, un amor por el pueblo de Dios. Y Caro, que estuvo con Gustavo en el templo mesiánico. También pudo experimentar esa unidad de judíos y gentiles, Patricia también. Mónica López es amiga del matrimonio mesiánico del pastor, del rabino Lewin, y de Silvia, su esposa, y ahí nos hemos conocido. Nora no la conocemos hoy, así que, y Mónica, la otra Es mi Mónica, amiga no la conozco, pero bueno. Bueno, muy bien. Y Karina, que la conozco a través de Liliana, porque Karina ha ido, es una amiga de la fe de Liliana, y creo que de Liliana, ¿no? Y también de Ceci. Y Pat, que es en la iglesia anglicana, y Vivi, que la conozco de Facebook, porque las dos somos traductoras públicas. Y las dos somos hermanas en la fe y con un amor por Israel también. Isabel, creo que te he visto en la iglesia anglicana, ¿puede ser? ¿O en Sí.
La iglesia anglicana de acá de Belgrano. Y María Laura, bueno, no te conozco, ahora te conozco a través del pastor Agustín que te invitó. Y Mónica, y sí, yo Mónica te recuerdo de verte en alguna reunión. Así que bueno, queda abierto, si ustedes desean alguna vez conectarse en la oración, adelante. Me mandan un mensajito y nos juntamos. Y tenemos ese tiempo de oración. Es de mucha bendición. Porque cuando el Señor nos llama a orar por restauración en el cuerpo del Mesías, va a estar restaurando nuestra vida a la vez. Y es una iniciativa guiada totalmente por el Espíritu Santo. Entonces estamos en las mejores manos. Y como dice la hermana, una hermana que no puede estar ahora, que siempre la menciono, Hilda Urmuz, que es de la iglesia armenia. Hilda tuvo que perdonar a los turcos por el genocidio armenio, porque su familia murió en ese genocidio. Hilda tiene casi 80 años, y cuando ella habla del movimiento, de lo que es el mover de la iglesia, como un solo cuerpo, donde en este momento el hermano judío mesiánico está ausente por ahora, ausente, está como invisibilizado, Hilda dice, porque el Señor Jesús viene a buscar a su iglesia, que es su esposa, y que yo sepa, dice Hilda Urmuz, que eso me encanta, a ver si Julieta se acuerda, que yo sepa, dice Hilda, el Señor Jesús no es bígamo, tiene una sola esposa, por eso tenemos que orar por esa unidad en el cuerpo del Mesías. Cuando cada vez que dice eso, a mí me confirma y nos confirma en el corazón que realmente es algo que el Señor está preparando, y que si no fuera por Él, no podríamos tener este ramillete de hermanos acá, ¿no? Y bueno, cada uno sabe qué es lo que puso en el Señor en su corazón. Como dice Habacuc, dice, aviva tu obra, Señor, que sea conocida. Y esta es la obra de Dios. Quizás hemos crecido en un ambiente de fe, con diferentes expresiones. Lo cierto es que delante de la cruz somos un pueblo pecador que necesita la redención a través de la obra redentora de Jesús en la cruz, y esa sangre que nos limpia de todo pecado. Y si nosotros volvemos 2000 años atrás, vamos a ver que somos un hombre, mujer, donde no había ninguna denominación, sino que éramos pecadores necesitados de esa sangre preciosa. Y eso es lo que nos hace unir corazón María, con corazón. Sí. Creo que Mónica quería hacer una pregunta. ¿Puede ser, Mónica? Hola. No sé. Hola. ¿Puede ser? Sí. Hola. Mónica. Mónica. Hola. 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 Ella me parece que tiene el micrófono apagado. O sea, nosotros la escuchamos, pero ella no nos escucha. Hola. Hola. Sí. Les pido disculpas, pero no tengo más audio. Les agradezco mucho. Bueno. Buenas Chao, noches, Mónica. gracias por todo. Ya estoy muy interesada en el tema. Gracias a todos y gracias a vos, Agustín. No tengo más audio. Bueno, ok, gracias. Chao, Mónica. Gracias por todo. Chao, chao. Bueno, Sí, Karina. Sí. Solo quiero decir gracias por recibirme, sigan haciendo lo que están haciendo. Bueno. Ya lo escribí en un mensajito, pero nosotros vivimos en Estados Unidos por más de 30 años. Y yo tengo amigos que están en Jerusalén, en lugares allí en Israel, en iglesias, en congregaciones mesiánicas. Esto es importante, especialmente para nuestra Argentina. Así que los bendigo. Gracias por lo que están haciendo. Sigan haciendo. Keep up the good work. Y ya tengo que ir ahora. Muy bien. Bueno, pero gracias por recibirme. Chao, chao. Chao, adiós. Muy bien. Gracias. Bueno, ahí está. Gaby también se está yendo. Gaby. Y lentamente, son 7:30, van a ser 7:30. Quizás antes de que se vayan todos, podemos experimentar un tiempo, una oración de cierre. Sí, cómo no. Carol, ¿vos querías preguntar algo? No, yo me estaba despidiendo también, pero si vamos a orar, me quedo a orar. Bueno, sí. El que tenga que irse, siéntase en libertad.
Si tenés que irte, Mary, andá, ¿eh? Yo sé que sos muy ocupada, ¿viste? Pero bueno, ¿eh? Me alegra que hayas podido participar, y bueno, todos los que han podido participar, bárbaro, y bueno, cada Gracias. 15 días vamos a estar acá, así que son bienvenidos a venir. Así que la parte formal de conferencia ya terminamos. El que quiera quedarse a orar un poco, bueno, nos quedamos a orar, ¿eh? Pero el que quiera irse, tiene libertad para irse, ¿eh? Bueno, yo me voy, pero me avisan la próxima reunión. Bueno, muy bien. Chao, Isabel. Por ahí, Isabel, Sí, Isabel, sí. si tenés un minuto, cerramos ahora, pero no te pierdas la oración, porque todo lo que ha compartido el pastor es muy espiritual. Estaría bueno ya cerrar con una oración. Dale. ¿Sí? Sí. Bueno. Agustín, you pray? ¿Vos orás? Bueno, ok. Dale. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión, por todos los que han podido participar. Te damos gracias, Señor, porque esta visión va creciendo en el mundo entero, porque es guiada por tu Espíritu. Sabemos, Señor, que tú tienes mucha gente, mucho pueblo, tanto cristianos como judíos, que tienen que reencontrarse, que tienen que conocerse mutuamente y que tenemos que caminar juntos. Que Jesús va a ser el punto de encuentro de toda la humanidad, de judíos, de árabes, de cristianos. Jesús nos vamos a encontrar. Y estos son semillas que ya Dios ha implantado, semillas que están dando fruto en distintas partes del mundo, y te damos gracias, Señor, porque vos lo estás haciendo. Pedimos, Señor, que vamos a seguir creciendo en esta visión y vamos a seguir compartiendo con otras personas esta visión. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno. Chao. Chao, nos vemos, ¿eh? Chao. Chao, Buen Carlos. día. Chao Chao. Chao a todos. Perú, Argentina y Estados Unidos. Mendoza. Muy bien. Chao, Ceci. Lindo Chao, verlos. María. Chao a todos. Agustín. Chao, Carol. Gracias. Chao, María. Chao, Perú. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, Julieta. Chao, gracias. Gracias por estar. Bien. Chao, Isabel. Chao, chicas. Qué lindo vernos.